Y comenzamos ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Mi nombre es Willy Cáceres. Vamos a estar hasta un poquitito pasada las 9 de la noche, como cada sábado, en este lugar tan maravilloso, en esta esquina tan maravillosa de algún lugar de Nueva Pompeya. Me acompaña en la mesa la productora Marcela Blanco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Willy? ¿Cómo estás Lucas? Ahí Lucas en la operación técnica acompañándonos en esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a toda la audiencia, aquellos que nos están acompañando a partir de este momento. Bueno, empezamos con todo. Empezamos con todo. En un principio escuchábamos la charla que tuvimos con Manuel Fontella sobre el libro que escribió él con la Asamblea Agua Pucará, Mentiras del litio. Interesante en estos tiempos poder volver a la lectura, poder escucharla, ¿no? Sí, además de escuchar, de releer, en el caso de aquellas personas que se puedan bajar el libro porque es de descarga gratuita, eso vale muchísimo decirlo todo el tiempo, para que no pienses que tenés que conseguirlo de tal o cual manera. Ingresando a Agua Pucará podés descargar Las Mentiras del Litio, que es la primera de 2 ediciones, porque después va a venir una segunda con Las Verdades del Litio. Todo aquello que se promete y que se dice que va a llegar con la extracción del litio, bueno, en Agua Pucará nos cuenta Manuel, que tiene muchísima experiencia, 30 años en Catamarca con la megaminería, con eso de sacar los recursos que dicen ser recursos naturales, y son minerales que están en algún lugar de nuestro planeta, que están en algún lugar de nuestros territorios y por algo están donde están. Si pensamos que tenemos que reventar todo para tener ganancias, si pensamos que tenemos que reventar todo prometiendo que vamos a tener provincias multimillonarias, bueno, ellos en Catamarca nos dicen, atención, hace 30 años que nos vienen prometiendo y Catamarca no está bien. Hablábamos hace muy poquitito también con Galace de Córdoba y nos decía, en Córdoba también se prometía con la deforestación, con la expansión agrícola, también se prometía lo mismo, tampoco se ven los resultados. En Chaco, cuando hablamos con la gente de Somos Monte Chaco, con Juan Diego, hemos hablado muchas veces con Marisa Pizzi, y nos ha contado, muchas veces decía Maritza, es Marisa Pizzi, bueno, también nos han contado que en sus experiencias en cada provincia no hay progreso, no hay desarrollo, por lo menos para la mayoría de la gente. Unos pocos, unas pocas, sí ven esos frutos de los que nos hablan, pero bueno, y muchos frutos se van para afuera. Sí, bueno, hoy nos vamos a estar moviendo un poquito por Catamarca, por otros lugares, pero ahora ya estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros acá en Nueva Pompeya, y tenemos la comunicación ya con Pablo, que él es vecino de Bransen. Vamos a estar charlando con él en este momento. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Patricio, hola Willy, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? Bueno, un placer y te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Y bueno, y hablamos, ¿sabés qué? Yo cuando me presentaba la charla a Marcela hoy en la tarde, cuando hablábamos un poquitito, eh, esto de la transición energética, de las termoeléctricas, esto de venir luchando, de obtener una victoria, que esa victoria sea parcial, porque, bueno, siempre vuelven a la carga con esas promesas de progreso, desarrollo, insistimos todo el tiempo con esas frases y esas 2 palabritas que utilizan a menudo cada vez que escuchamos senadores, senadoras, diputados, diputadas, gobernantes, intendentes, en fin. Pero contanos qué está pasando hoy en Bransen. ¿Qué tal? Sí, como bien lo estabas diciendo, nosotros venimos luchando ya hace algunos años eh, porque están queriendo instalar unas termoeléctricas acá en el partido de Bransen,
específicamente en la Ruta 2, al límite con el partido de Varela y del partido de La Plata. Y bueno, el año pasado vinieron con una idea de querer desarrollar energía, pero sabemos que esa información es falsa porque no es una energía para Bransen, es una termoeléctrica altamente contaminante, donde el consumo de agua es de 7 millones de litros por día, donde también la quieren colocar en una zona de humedales que está protegida por leyes internacionales. A su vez, sabemos que tenemos el cordón frutícola más importante de la Argentina, es decir, prácticamente toda la Argentina consume los vegetales y las frutas que se elaboran en esta zona, y sabemos que el daño ambiental no sabe de fronteras. Entonces, al colocarlo en un lugar como Bransen, pensaron que iban a poder sortear todas estas cuestiones de contaminación que nadie se iba a poner, y bueno, nosotros empezamos a ver un montón de irregularidades, empezamos a plantearlas, y ese cambio de suelo no se pudo llevar adelante, y gracias a eso el año pasado el Consejo votó rechazar el proyecto de cambio de suelo. Este año, digamos, hice un breve resumen de lo que pasó el año pasado, fue mucho más extenso, pero lo que más nos importa es que este año vuelven a la carga, pero con una versión un poco más engañosa. Es decir, con este argumento de querer hacer un desarrollo de Bransen, quieren cambiar el code, que sería el cambio de suelo de toda la región, ya no para una termoeléctrica, sino para una zona industrial mucho más amplia. Para lo cual nosotros no nos oponemos, digamos, a un desarrollo de Bransen, sino lo que queremos es que el desarrollo sea de una manera acorde al desarrollo de un partido como Bransen, y que no tenga el daño ecológico ni el daño ambiental que va a tener una instalación de un parque industrial o una zona industrial tan grande como quieren. ¿Qué es lo que está sucediendo? Claro, el hacer un cambio de suelo y desarrollar todo un cambio de code en Bransen duró 10 años, y ahora, diciendo que es un sistema obsoleto, un code que ha quedado desactualizado, de un día para el otro se les ocurrió hacer una zona industrial en la Ruta 2 para luego instalar parques industriales categoría 3. Categoría 3 es la categoría más contaminante digamos, dentro de lo que es un proceso industrial. No sé si hasta ahí está claro, me quieren hacer una consulta o está bien lo que les estoy... Hasta acá está muy claro porque siempre es importante, estamos haciendo este ejercicio últimamente, siempre es importante presentar qué pasaba en el territorio, cómo vivía la gente antes de la instalación o de las amenazas o promesas de instalación de una industria, una corporación con alguna actividad extractivista de estas que son contaminantes. Y vos lo explicaste muy bien, y decir es contaminante es la primera de las alarmas que se encienden, y la utilización de esta cantidad enorme de agua también es la segunda alarma, o primera, le podemos dar el orden que querramos, pero tanto una como otra es alarmante, es muy fundamental tenerlo en cuenta, y esto de la reconfiguración en la propuesta también es muy interesante en tu narración, porque esto de que se reconfigura y que se especula también un poquitito, y esto corre por mi cuenta, con la memoria de las personas, con el desconocimiento de la mayoría, que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque muchas veces vemos en los comentarios, y pido disculpas por hacer extenso este relato o este comentario mío, pero porque muchas veces vemos en los comentarios en las redes sociales, bueno, ustedes siempre oponiéndose. No, atención, es contaminante, va a demandar un montón de agua, esa agua que va a faltar y que encima después va a estar contaminada, y que después alguien por ahí viene
y con un negocio detrás te dice, ay, yo te vendo bidones, como pasa en varias provincias. Y esos bidones tienen procedencia, bueno, muy sugestiva, relativa, oscura, y la podemos calificar de la manera que querramos también. Entonces es muy importante saber qué es lo que pasa y no perder esto de vista, que ustedes en el 2025 habían ganado una batalla, que es decirle no. Y esto de, bueno, el cambio, necesitamos un cambio de código, un cambio de zonificación porque quedó viejo, me hace acordar a lo que sucedió hace muy poquito con la ley de glaciares. Bueno, el Yaniglia fue muy genérico, no fue muy preciso, y es como que se va reconfigurando la propuesta y los resultados después, como decíamos al principio, antes de charlar con vos, no son buenos. No, justamente, eh, yo mencioné en resumidas cuentas lo que pasó, pero el daño es mucho más grande de lo que estamos hablando. Me gustaría mencionar otros puntos tan importantes como lo que es el consumo del agua, el tema de la aceleración del vaciado de las napas, pero acá van a haber turbinas que van a salir humo con un derivado de químicos altamente tóxicos que se van a llegar a esparcir hasta 50, 60 y 70 kilómetros a la redonda. Pero además, todos los efluentes del agua contaminada que utilizan las turbinas, que solamente se van a usar para enfriamiento, pero eso va a pasar por un proceso de turbinas, se va a alargar a lo que es la cuenca del humedal de la inicio del río San Luis, que luego va a ir hasta la bahía del San Borombón. O sea que estamos hablando de que va a haber una contaminación por aire y por agua muy importante. Ahora, ¿esto podríamos decir que son especulaciones? Bueno, esto que lo tendrían que dilucidar los especialistas, que son los que no quieren que formen parte de las comisiones para poder charlarlo, sino que arman comisiones con gente afín que obviamente le dicen, es como que uno contratara a su hermano, a su mamá y a su tía para que te aconsejen y no a gente especializada. Entonces es una manera de encubrir toda esta situación engañosa. Pero además, las mismas termoeléctricas que quieren traer a instalar son las mismas que están queriendo sacar de Pilar o que la justicia ya dictaminó que deben irse, ¿sí? Porque ya han contaminado, han generado muchas enfermedades. Nosotros nos hemos reunido con los vecinos y las asociaciones que trabajaron con ese tema. No es que estamos oponiéndonos sin informarnos, sin informar a la gente, sino que hemos hecho un trabajo desde el año pasado y desde antes también con especialistas, con gente vinculada, con gente que ha accedido a los mismos documentos y legajos de prestación de la termoeléctrica acá. Entonces, no es que estamos especulando, sabemos que van a traer algo que ya está sancionado por la misma justicia, pero que lo traen acá y que por más que nosotros supongamos que ellos la quieran instalar y la puedan instalar, por más que nosotros iniciemos acciones legales como hemos iniciado y con acciones preventivas, ellos saben que van a terminar contaminando. Entonces después la justicia dirá que se tienen que ir, pero en el medio dejaron todo un desastre ecológico altamente contaminante que no generó ningún desarrollo en el partido de Bransen, que la energía no se generó para el partido de Bransen y que el desarrollo que se pretende hacer no queda. Entonces, yo quiero recalcar esto porque, ¿qué pasa? Cuando se discutió el COU durante 10 años para Bransen, se generó un desarrollo urbano, un desarrollo comercial, un desarrollo industrial, y se establecieron reglas, y en base a eso, la gente se vino a vivir a Bransen. Hoy me comentaban que el 60% de la gente que vino a Bransen vino para hacer un cambio de vida, y no es, nacida en Bransen, sí lo eligen. Entonces, si nosotros queremos que Bransen siga creciendo como tantos otros partidos que se están desarrollando, a lo cual no nos oponemos,
Sí, tiene que ser en un sentido donde se sigan desarrollando las mismas actividades o las mismas cosas que ya tienen su historia, que ya están preexistentes. Entonces, como decía antes, si una termoeléctrica te va no solamente a secar las napas, sino que te van a contaminar los ríos, ¿qué hacemos con el cordón frutihortícola más importante de la Argentina? ¿Qué hacemos con los vecinos que vinieron a instalarse para poder tener una vida lo más cercana a la zona de campo? ¿Qué hacemos con los desarrollos de otras industrias desarrolladas a lo que Bransen es como partido? Eso, es decir, podemos hacer un desarrollo industrial, pero de una manera adecuada. No es que decir, bueno, instalémoslas en cualquier lugar, saquémoslas de la ruta 2, la ponemos en cualquier lugar y que contamine a otra persona. No, se pueden llegar a poner una mejor energía que no sea tan contaminante en una zona que no afecte a tantos habitantes o que no afecte. Pero no, acá hay un empecinamiento en querer hacerlo en un determinado lugar y de una determinada forma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esta instancia? Bueno, déjennos participar a los especialistas, a las asociaciones que saben del tema y debatamos y abramos. No, no se puede hacer. Entonces, ahí uno prende más alarmas, porque si le estás dando toda la información, le estás dando los antecedentes de otros casos que ya están ocurriendo y que la misma justicia pidió que se cerraran, hay gente que se ha enfermado y se ha muerto. Bueno, ¿qué pretendemos? Que, o sea, no va a pasar otra cosa si no tomamos los recaudos. Entonces, ese es un poco nuestro argumento. No queremos ir en contra de ningún desarrollo, al contrario, queremos que Bransen cada vez sea más lindo, más importante, pero no podemos destruir todo por una situación, me animo a decir, caprichosa, ¿no? Por ser elegante, ¿no? Con la palabra. Sí, hay una parte que yo la voy a- a evitar, que yo estuve mirando cuáles son las empresas y cuál es el historial de las empresas y quiénes son los personajes que intervienen y que intervinieron en venta, compra. Bueno, son personajes que se repiten en cada una de las corporaciones. Por una cuestión en este momento de discrecionalidad no lo voy a decir, pero bueno, pero me gustaría que la gente tome también conciencia de qué es lo que pasa, porque los actores se repiten en muchos lugares de nuestro territorio. Eh, Esto que vos decías es fundamental para decir, no estamos en contra del progreso ni del desarrollo, pero sí estamos tratando de evitar que se contamine el agua, de que se arruinen las economías que ya funcionaban, toda esa gente que se fue a vivir a Bransen en busca de un lugar mejor, sano, como hemos escuchado en alguna oportunidad cuando eran los incendios en la Patagonia, y acá estoy mirando a la productora Marcela, esa narración tan hermosa, ahora no recuerdo el nombre, creo que era Corín, que nos contaba, mi papá se fue a vivir a la Patagonia para buscar un lugar mejor y sano, y que nos encontramos de entrada con incendios, incendios muchas veces provocados. Esto de decir, bueno, nos vamos a un lugar mejor para respirar sano, es el caso de Córdoba, vos nos contás también estas migraciones a Bransen por búsqueda de un lugar mejor. Y bueno, viene alguien y te dice, che, voy a industrializar, ¿es necesario? Sí, pero va a haber chimeneas, voy a usar un montón de agua, voy a contaminar el agua. Ey, bueno, pero no te opongas porque vamos a generar puestos de trabajo. También lo relaciono con lo que están pasando nuestros hermanos y hermanas de Colón, con estas empresas también, entre otras cosas que producen hidrógeno verde, y detrás del hidrógeno verde tantas cosas que contaminan el aire. Por eso me parece, Pablo, muy importante, como lo has contado, porque es fundamental el saber y el conocer qué pasa en el territorio de las voces de los que viven ahí. Pablo, Marcela, ¿cómo estás? Claro. Hola, Marcela. También agregar, vos hablabas de 70 kilómetros, ¿no? Y esto me parece también importante porque a veces uno dice, no nosotros, no estoy generalizando, bueno, no me toca, es lejos. Y cuando vos hablas de 70 kilómetros,
de Bransen estamos hablando Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, y no me quiero equivocar, y por ahí un poquito más. Wilde Bernal, no sé hasta dónde. Entonces, entender que lo que pasa en un lugar se extiende hacia otros, y digo esos lugares viniendo hacia la capital, porque imagino que son 70 kilómetros alrededor de donde van a estar ubicadas, donde ellos pretenden ubicar las termoeléctricas, y esto no es un dato menor. Y también desde acá, desde Ecológicamente, llamar a toda esa población, que es un montón, que se sume, ¿no?, a esta lucha. Exacto. Bueno, nosotros lo que empezamos a hacer como vecinos, porque la verdad que somos todos gente que nos agarró de sorpresa, empezamos a juntarnos, a transmitir, y bueno, y eso gracias a Dios empezó a unirnos con gente de Varela, con gente de La Plata, con gente de Berazategui, y empezamos a hacer grupos de trabajo, a vincularnos, y empezamos como a informar. Porque es como bien decía, mucha gente dice, bueno, yo no las voy a escuchar porque van a ser como 8 turbinas de avión, ¿no? Prendidas todo el día, bueno, el humo capaz que no lo veo, pero sí me va a llegar la contaminación y cuando se den cuenta va a ser tarde. Entonces, empezamos a relacionarnos y gracias a esta unión, por eso nosotros queremos seguir informando a la gente, estábamos haciendo reuniones, hoy empezamos con la primera, tratamos de reunirnos también con concejales que son quienes al fin y al cabo van a votar para informarles, si es que con la cantidad de temas que tienen todavía no han podido leerlo a fondo, también decirle, bueno, lo que opina la gente, porque al fin y al cabo son los que representan a la gente que vive en el partido de Bransen, y juntarnos con las de otros partidos, porque la contaminación no sabe de fronteras. Entonces, decir que una termoeléctrica está en Bransen y que va a estar decidida por el Honorable Consejo Deliberante de Bransen es técnicamente cierto, pero la contaminación va a alcanzar a los partidos que están enfrente, como La Plata, y enfrente para el otro lado Florencio Varela, y enfrente para el otro lado Berazategui. Entonces, podríamos decir que la salud también de la gente de Varela, de La Plata y de Berazategui también está en manos de los concejales o de este proyecto. Entonces, no es algo que se tiene que tomar tan a la ligera. No podemos entender por qué tanto capricho en querer hacerlo de un día para el otro, pero bueno, cada uno tendrá sus ideas sobre el caso. Pero lo que sí podemos decir es que ahora viene más engañoso, con un relato de trabajo, con un relato de desarrollo, está ocultando los verdaderos objetivos. Entonces digamos, bueno, abramos el debate, que realmente se sepa la cosa, y no que quieran hacer todo a escondidas, porque realmente es una cuestión que si se instalan una industria de categoría 3, los problemas quedan para siempre en la zona. Y Bransen, la verdad que tiene que estar enterado y en alerta sobre ese tema, así como La Plata, así como Varela y así como Berazategui. Bueno, esto es un poco para lo cual estamos armando asambleas permanentes, y bueno, tratando de llevar a la recapacitación y al pensamiento de todos, de que bueno, se pueden hacer cosas mejores sin arruinar una economía ya persistente ni de la gente que ya está viviendo hace muchos años, algunos más de 20 años en la zona, que ese es el otro tema. Parece que estamos en un lugar perdido, porque algunas veces dicen, no sabíamos que había barrios, no sabíamos que había gente, no sé qué se imaginaban que había acá, ¿viste? Entonces, es importante concientizar e informar de la gravedad de lo que está pasando. Así que yo agradezco también, me aprovecho para agradecerles que también nos den este espacio para poder transmitir esto hacia la gente, para poder comunicarlo, porque esto es
un granito más que nos ayuda a poder llevar adelante este proceso. Para finalizar, y nosotros te agradecemos a vos el compromiso, el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, pero para finalizar, un punto también muy importante, además de esto de promesas de puesto de trabajo en un momento de crisis en el país, es venir a fragmentar una sociedad, un barrio, una población, un municipio, y decir, bueno, hey, ustedes se oponen, pero nosotros venimos a generar puestos de trabajo. Y muy importante, y tampoco quiero que pase desapercibido, que vos dijiste ni siquiera es electricidad para nosotros o para los municipios que están alrededor. Eso también es muy importante. Es como la extracción de los minerales y metales que sufrimos en el territorio, tanto en Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y tantos lugares de nuestro país, porque no es para acá. No. Y los trabajos tampoco son para acá, porque una termoeléctrica, hola, Sí, sí, te perdón. escuchamos, te escuchamos perfecto. No, no, disculpa que te interrumpí quizás, pero lo que te quería decir es que justamente es como decís vos, los puestos de trabajo tampoco son para Bransen, porque una termoeléctrica necesita poca gente y de alta capacitación, que no dispone Bransen, y ellos ya lo saben, ya saben de dónde los van a traer. Entonces, no es que van a traer la revolución industrial a Bransen con unas termoeléctricas. Claramente es otra cosa, es un relato para fragmentar a la sociedad, para pensar de que uno, o las asociaciones y los vecinos que estamos en la lucha somos simplemente opositores de la nada misma. Y recalco esto, nosotros estamos tratando de defender, porque si se instala la termoeléctrica, la contaminación y la problemática va a ser muy grave. Entonces, todo esto está hecho para tirarle la pelota a la gente y no responsabilizarse ellos de lo que están haciendo. Es realmente malo, ¿no? Bueno, Pablo, nuevamente muchas gracias, muy claro, y te agradecemos por ese tiempo tan valioso a vos y a todos y a todas aquellas personas que le están poniendo el cuerpo ahí a la defensa de la salud, del territorio y del prójimo. Bueno, nuevamente muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder transmitir e informar. Y bueno, toda la gente sabe que se puede sumar y bueno, vamos a estar siguiendo este tema, que esperemos que tomen conciencia los políticos y que entiendan que se pueden hacer las cosas de una manera diferente sin arruinar toda la economía y todo el sistema de Brance, la sistema de salud de Branza. Bárbaro, para despedirnos ya así, si querés compartir cómo los ubican a ustedes en redes sociales o si tienen otro medio de comunicación para que puedan estar enterados de lo que sucede allá. Sí, nosotros tenemos un Instagram que es Vecinos Unidos por Bransen. También está la asociación Bransen Ecológico, que también es una asociación que acompaña y propone y nos ayuda con mucha información. Así que ahí nos pueden seguir. Y después, bueno, tenemos ahí, le podemos transmitir los grupos que tenemos hechos para que la gente se pueda informar, las reuniones que vamos a empezar a desarrollar en los diferentes barrios, para informar. La verdad que nosotros somos vecinos que solamente lo que queremos es informar y realmente nos estamos oponiendo a que se haga esto en una contaminación de la zona. Así que bueno, llamamos a todos los vecinos para que se sigan sumando y bueno, les vuelvo a agradecer a ustedes por el espacio brindado. Un abrazo muy grande, Pablo. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos recién con Pablo, él es de Vecinos Unidos por Bransen. Con respecto a esta situación, con las termoeléctricas, dos empresas, actores muy conocidos,
se venden unos a otros, la productora me mira. Podemos decir que no hay licencia social para colocar las termoeléctricas No hay en licencia Bransen. social. Esto me hizo acordar, y lo nombré en una parte de la charla, me hizo acordar a lo que sucede en Colón. Esta situación que todo es minimizado, todo es desestimado y subestimado, porque ellos en Colón que le dicen, y ustedes por una cuestión estética. No, porque van a contaminar el agua y van a demandar de la utilización de muchísima cantidad de agua y además van a contaminar el aire. Y el aire y el agua, como nos decía Pablo, como nos dicen cada una de las personas con las que hablamos, no conocen de frontera, porque van a la deriva. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Y bueno, tantas cosas que nos invitan a despertarnos, que te invitan a vos a despertarte. Bueno, es una siesta muy rancia, muy cómoda por momentos, pero sacudite un poquitito esa modorra. Esa fiaca que te da. Despertate. Como nos decía hace un tiempo nuestro amigo de Valencia, Gimo Soler. Ay, me da cosa, me da... Ay, sí, estoy muy cómodo. ¿Para qué saber? Bueno, tenemos que saber para poder entender qué es lo que sucede y después no estar mirando la televisión o escuchando la radio y decir, viste que te dije, es por esto que nos va tan mal, y le echamos la culpa a cualquiera. Me dejaste pensando, dijiste, estoy muy cómodo. Y dije, en ese momento dije, ¿alguien está cómodo hoy? Y evidentemente la verdad, la búsqueda de la verdad, la búsqueda con responsabilidad de saber que uno se tiene que parar de un lado, a veces incomoda, porque interpela, porque todos nos interpela, a nosotros mismos, a quienes hacemos ecológicamente, todo el tiempo nos interpela y nos dice, che, ¿qué pasa? ¿Estamos realmente del lado que tenemos que estar? Y muchas veces es doloroso, dificultoso, contradictorio, pero al final, al final hay victoria. Adelante. Exactamente. Bueno, hace un ratito te contábamos, y si estás desde el principio del programa, escuchaste que pasamos la charla con Manuel Fontenla y él nos hablaba de las mentiras del litio. Y en medio de todo eso, en esa charla, Willy habla de Eve Vallejos, de allá de Catamarca, y hace un ratito te dije, ya vamos a volver a Catamarca, y este es el momento donde volvemos a Catamarca y ya estamos en comunicación con Eve Vallejos. Hola Eve, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un gusto. Un gusto escucharte, qué lindo juntarnos. Si te estuviera saludando en este momento, Willy, diría una amiga. Una amiga, sí, Eve. Y hoy Marcela me decía, tenemos fotos de Eve, y yo le decía, tenemos la foto en el que nos estábamos abrazando aquella vez que viniste, que tuvimos el placer de tenerte en el estudio. Y siempre te recordamos, porque vos, al igual que el Tercer Malón de La Paz de Jujuy, nos dijeron hace mucho tiempo, atención con la minería de litio, atención con el agua, no es para nosotros, por nosotros, sino es para todos y para todas, y esto va a pasar y cada vez más profundamente, y así fue y así es. Sí, totalmente. La verdad que el panorama se puso complicado y bueno, todo lo que pensábamos que iba a avanzar en el extractivismo hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Bueno, y en muchos sectores más, ¿no? Pero el extractivismo es como el núcleo duro, así que Absolutamente. Y bueno, y recién Marcela mencionaba este libro de Manuel Fontenla, con quien es un placer siempre charlar. Y bueno, y vos también estás de alguna manera contribuyendo a una parte que necesitamos, la educación. El contar la historia desde el territorio y contar qué es lo que pasa, más allá de todos los discursos que escuchamos. Así que, Eve, el aire es tuyo, contanos qué estás haciendo, porque es muy importante para todos y todas quienes habitamos Argentina. bueno, muchas gracias por estar escuchando ahí al público presente. Como sabrán, hoy en día los temas ambientales entraron en la agenda pública. Lo vimos ahora con la reforma de la ley de glaciares.
que la verdad que varios nos sorprendimos de la cantidad de personas comunes, bueno, y ONG que han intentado entrar a la audiencia, que se difundió el tema. Entonces, bueno, por un lado estoy muy motivada dentro, bueno, de lo malo que está pasando, pero motivada y hablando con muchas asambleas que también estamos, vemos esto positivo, ¿no? Como que los temas ambientales un poco perforaron algunas capas sociales que bueno, era muy duro. Hay personas que estamos hace más de 20 años y antes éramos unos pocos. Así que por un lado eso, y bueno, yo vengo hace muchos años investigando y por ahí haciendo algunas explicaciones sobre la contaminación o sobre el mercado de trabajo de la minería de litio, que es como el último que empecé a investigar, porque las transnacionales, su argumento más fuerte es que van a traer trabajo y que nos van a solucionar, ¿no?, los temas de pobreza y desempleo. Entonces, el último tiempo, como que viendo que mi provincia, hoy en día tenemos los peores indicadores sociales del país, básicamente, teniendo 30 años de emprendimientos mineros. Por eso empezó como un recorrido de esto, ¿no? De desmembrar estas mentiras del litio en cuanto, por ejemplo, al trabajo. En Catamarca hay solamente 1.000 empleados directos de la minería. O sea, en 30 años de minería tenemos 1.000 empleados directos. Estos son datos oficiales de Nación del segundo semestre 2025 y lo podemos comparar, por ejemplo, con la industria textil, bueno, que hoy está muy golpeada también, pero para el mismo periodo generaba en Catamarca 8.000 puestos directos de trabajo. Después hay todo un abanico, ¿no?, de la informalidad, tanto en el trabajo de la minería como en el textil, pero básicamente, datos oficiales del año pasado, en Catamarca, la minería da 1.000 puestos directos de trabajo y la industria textil da 8.000. Entonces es una de las grandes mentiras que bueno, que queremos empezar a difundir. Y en este sentido, se me ocurrió empezar a trabajar con lo audiovisual, que por ahí venía haciendo unos videos más cortos, me parecen súper importantes, hoy en día se ven mucho los videos. Y bueno, estamos haciendo un documental, básicamente. Empezamos a hacer el rodaje en enero y bueno, tenemos un pequeño tráiler de menos de 2 minutos, donde el fin de este documental es, en principio, más allá de la denuncia, que obvio que va a estar, se va a hablar mucho del RIGI, de cómo afecta el régimen de incentivo a grandes inversiones a nuestro territorio, y además va a empezar básicamente mostrando lo mejor que tiene Antofagasta de la Sierra. Antofagasta de la Sierra tiene muchísimos volcanes, muchísimas cuencas, lagunas, salares, la flora y una fauna increíble. Contamos en el documental que están las primeras levantamientos anticoloniales en Sudamérica, están registrados en el Salar del Hombre Muerto, bueno, que en ese entonces era parte de Bolivia, del departamento de Potosí, hoy es departamento de Catamarca en Argentina, pero bueno, tiene una historia muy, muy fuerte. Además de la belleza natural y patrimonial que podemos encontrar en el lugar, tiene una historia ancestral, pero muy rica para que conozcamos. Básicamente, la idea es eso, mostrar todo lo que tenemos que defender de este lugar. Así que seguramente para mitad de año va a estar. Nos falta terminar algunas cosas que nos quedamos muy cortos con el financiamiento, así que también estamos buscando de alguna forma gente que quiera colaborar, que también aproveche el momento para que se pueda lanzar, pero nos falta poquito. Así que bueno, contenta y espero que pueda salir rápidamente para que podamos ver de una forma como integral el conflicto de la minería de litio en el Salar del Hombre Muerto. Bueno, a mí me pone muy feliz, no solamente por vos, por este trabajo, sino por el fin que tiene este trabajo. Y vuelvo a nombrarlo porque es fundamental a Manuel Fontenla y tanto vos como él, derribando todo lo que tiene que ver con estos argumentos que esgrimen desde el lado de la prominería, desde el lado del desarrollo, del progreso y de esa lluvia de inversiones que se prometen todo el tiempo, no discutiendo ni peleando, sino con datos. Porque vos diste
un dato muy preciso, Manuel da datos muy precisos, y es decir, nada, tanto vos como Manuel nos dijeron lo mismo. No confrontamos, te presento datos, vos me decís que generás puesto de trabajo, bueno, yo te digo que no, y te los muestro. Vos me decís que esto está muy cuidado, yo te digo que hay contaminación. Vos me decís que, bueno, que el agua se cuida, no, bueno, yo te digo que han secado vegas. Está bueno para que conozcan, porque hay muchos lugares en nuestros territorios donde no conocen qué es lo que sucede, entonces repiten lo que escuchan en algunos medios. Y es decir, bueno, no, pará, ahora viene tal empresa y nos vamos a llenar de guita. No, no, no pasa. Totalmente, totalmente como decís, bueno, tanto Manuel como yo somos profesionales que estamos también al servicio de la lucha y tratamos de difundir con eso, ¿no? Más allá, bueno, y me pasa que soy una persona que está siempre en la calle, luchando, acompañando, y más allá de eso, después nos sentamos a escribir sobre todo todas estas cosas y nada, tienen un fundamento totalmente válido. Me encantaría en algún momento que podamos, o sea, siempre se lo digo acá a las autoridades, que podamos tener una discusión, por ejemplo, con gobernantes, intendentes que defienden acá la minería. Podemos tener una discusión seria con datos cada equipo sobre el trabajo, si queremos discutir sobre eso. Nunca se presenta la oportunidad porque no lo pueden sostener, no pueden sostener sus argumentos. Entonces estas instancias de debate no se pueden dar. La única vez que uno tiene por ahí una posibilidad mínima de decir algo es en estas falsas audiencias públicas que se están haciendo actualmente otra vez acá en Catamarca, donde te dan 5 minutos como máximo y ellos tienen 3 horas para hablar sus técnicos, por ejemplo. Claro, técnicos de las empresas tienen 3 horas para hablar y los técnicos que presentan las asambleas o las comunidades te dan 5 minutos. Entonces, como muy, muy injusto y nada, nunca se atreven a este debate, que es un debate serio que tendríamos que dar para que la gente conozca. Absolutamente, y sería un placer poder escucharlos, y un placer sería mayor todavía que toda la Argentina pueda escuchar, para no repetir lo que nos dicen y lo que nos llega, porque nos llega muy filtrado, lamentablemente, lo sabemos, pero me parecería hermoso por una cuestión de aprender un poquitito a defender nuestros territorios. Bueno, Eve, nos vamos a ver. Sí, la productora tiene algo Dale, para dale, decir. no, Adelante, ahí estaba entendiendo lo que decías, iba adelante. por ahí. No, que si querés pasar el anuncio, porque prontito te vamos a tener por acá por Buenos Aires, y sería lindo que quienes están acompañándonos en este momento del otro lado puedan llegar. Bueno, muchas gracias. La semana que viene, el viernes 24, voy a estar en la Universidad Nacional de San Martín. Voy a estar en un panel que se llama Democracia y Ambiente. Así que bueno, van a estar otras personas también muy territoriales de las provincias, donde bueno, vamos a estar hablando todo lo que es el RIGI principalmente, cómo está afectando todo esto. Que bueno, como para hacer ahí un dato de color, entonces sería el viernes 24 a las 18 horas en la Universidad de San Martín, en el aula Tanque. Al fondo. Esa es la invitación que pueden ir a escuchar, va a estar muy buena, ahí somos personas desde militantes que vamos a estar en los paneles hasta profesionales especializados en algunos temas, así que bueno, todos invitados. Y algo, nada, del RIGI, lo que vamos por ahí a hablar es, acá en Catamarca, varias empresas adhirieron al RIGI, es verdad, pero ninguna es nueva, o sea, son todas las viejas empresas con las que ya teníamos conflictos, por ejemplo, POSCO, Galaxy, Galán Lithium, empresas que ya estaban antes del RIGI acá instaladas, ya teníamos conflictos con esas empresas, y ahora lo que se le dio es nada, un mayor beneficio a ellos, porque no solamente se atiende a la gente, que ya nos estábamos quejando y hay varias denuncias contra esas empresas, sino que ahora esas empresas entran en este régimen de incentivos donde la verdad que tienen muchísimos beneficios, y bueno, no hubo ninguna inversión nueva, son todas las viejas inversiones, pero que ahora le damos más beneficios fiscales. Así que, bueno, un poco eso es lo que vamos a estar hablando la semana que viene.
Excelente, Eve. Y así como antes de que nos dejes, hablar un poco del nombre, ¿no? Del documental que cuando yo lo vi dice un montón. Sí, el nombre, bueno, lo eligió la directora, que es Roberta Di Martino, que es, la verdad, una genia. Yo hice toda la investigación de lo que es mucho este documental es como una investigación histórica mía, y ella tomó la dirección y la verdad que entendió muy bien y explicó muy bien las cosas. La Puna on Sale se va a llamar. A ella le impactaba mucho también cuando llegamos. Nada, que hay muchos profesionales acá que dicen que aman la puna, que la defienden la fauna, pero, por ejemplo, le hablamos de minería y evadían totalmente el tema, ¿no? Como que no pueden dejar en la mesa que una cosa va a afectar indefectiblemente la otra. Entonces, ¿no? Esta veía cómo se van comprando voluntades, ¿no? Todo este recorrido en el rodaje, pudimos ver un montón de gente que por ahí iba a participar en el documental, pero después alguien le bajaba una línea y al otro día nos decía que no. Y bueno, todo esto tiene que ver con las compras de voluntades que hacen las empresas y el gobierno de acá, que es totalmente funcional a las empresas. Así que seguramente después, si pueden compartir el link ahí desde la radio, sería buenísimo y que nos puedan ayudar a compartir. Excelente. Bueno, Eve, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por el laburo y muchísimas gracias por ayudar a difundir y a derribar todas estas mentiras que hay alrededor de la extracción del litio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Va a ser un documental muy educativo, así que bueno, espero que salga pronto. Muchas gracias a ustedes también por difundir todo. Te mandamos un abrazo y nos debemos una visita a Catamarca. Sí, cuando quieran, son bienvenidos. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Chao, chao. Hablábamos recién con Eve Vallejos, ella es gestora ambiental urbana de Catamarca y además, bueno, está participando de un documental que se llama Puna en venta, yo lo voy a decir en nuestro idioma. Pero sabes que Puna on sale, ¿no? ¿Está bien dicho? On sale, sí. Quería evitar el inglés, no, pero tiene mucho que ver no solamente con el mensaje de está en venta, sino que al estar en inglés, recuerdo que hemos hablado con alguien también de Catamarca cuando empezamos a hablar sobre el inventario de los glaciares que nos Romina Pesalaccia. Romina Pesalaccia, gracias, que nos contaba que había más de 691 glaciares y que bueno, y que ella nos contó en un momento, no sé si recordás, Marcela, y a vos que nos estás escuchando, si no escuchaste ese programa, te lo refrescamos, que era muy, pero muy contundente el tema de los carteles en otros idiomas, que también es parte de esa cultura que te van impregnando y que te van metiendo, que te van colonizando y que te van diciendo esto en algún momento va a ser de otros, no va a ser de quien fue y de quien debe ser, que es de la gente que habita los territorios desde hace muchísimo tiempo. Bueno, es muy importante, y este título pega muy fuerte, que sea en los dos idiomas, en español y en inglés. Tiene mucho que ver con lo que nos está pasando. Iba a decir en otro momento, va a aparecer otro idioma, pero no lo voy a decir porque me estás mirando muy seriamente, pero que no te extrañe que también aparezca un tercer idioma, porque ya estamos prácticamente compartiendo nuestro sur con los extranjeros, que los tenemos que recibir bien, ¿no? Tienen que ser bien recibidos, pero no tenemos que dejar que nos colonicen. Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Podés escuchar y ver
a Radio Parque Vida en la www.parquevida.com, descargarte la aplicación TuneIn, en su canal de YouTube, que es nuestro canal porque estamos en el pulmón de la ciudad. Me la aprendí. Porque el otro día me estuve escuchando y dije en un momento el pulmón de la manzana, y bueno, también el pulmón de la manzana y el pulmón de la ciudad. Es el pulmón porque se respira muy lindo acá adentro en esta radio que realmente te hace bien. Podés escuchar y ver nuestros programas y todo lo que vamos subiendo en @ecológicamente_ok. Bueno, en el tercer apetito, que no te la vamos a spoilear, es una obra de teatro que dirigió nuestro amado Pepe Arias, un actorazo y aparte actúa como nadie. Muestra eso, que algunos seres humanos creen tener demasiado poder, tanto que sus actitudes a veces son incomprensibles para nosotros, porque nosotros vemos algunas declaraciones en esta invasión de declaraciones de Instagram, de Reels, de TikTok, de Twitter y de tantas cosas, de tantas redes sociales, medios convencionales de comunicación, y vemos y decimos, chau, estas personas tienen la decisión o creen tener el poder para decidir si vive o no vive tal o cual persona, tal o cual especie. Entonces agarrás y también no solamente con la ciencia ficción, con el cine, con el teatro, sino que recordamos Señor Matanza de Mano Negra, y vos decís, él dice quién será, quién vive, quién no, quién la pagará, y vos decís, wow, esto es mucho más porque es la realidad que nos toca vivir y enfrentar y que es muy dura, pero no por eso tenemos que bajar los brazos. Nos llenamos de fe, de esperanza, de abrazo, vivimos en comunidad, nos fortalecemos unos con otros sabiendo que nosotros no estamos equivocados, porque sentir amor por el prójimo no es estar equivocado. Te bombardean, pero no dejes que te bombardeen. Y ayer en una charla con diferentes personas también hablamos de los dispositivos, dejalos un poquito de lado. Sé que es necesario porque nosotros también trabajamos con los dispositivos, preparamos cosas, leemos material, nos informamos, pero nos informamos, aprendemos y tratamos de tener el discernimiento para saber cuándo es bombardeo, cuándo es direccionado para decir, che, tenés que pensar tal cosa, tenés que actuar de tal o cual manera, tenés que seguirnos porque te vas a enriquecer, tenés que seguirnos porque nosotros somos el progreso y el desarrollo. Tenés que tener ese discernimiento que a veces es muy difícil siempre y cuando te dejes bombardear y estés en esa siesta que es tan rancia y tan cómoda. Bueno, productora. Estamos en Ecológicamente Radio Parque Vida FM 105.9 y como tú bien decías, la radio de la ciudad, el pulmón de la ciudad. El pulmón de la ciudad, sí. El pulmón Ya me quedé pensando ciudad, porque sí. dije, no dijo en ningún momento el pulmón de la manzana. No. Bueno, y hablando de distopía, me parece que es importante también entre todos aprender un poquitito por si decís qué es algo distópico. Bueno, la distopía es una representación ficticia de una sociedad futura indeseable. Viste que te dicen, uy, no, tenés un pensamiento, es una utopía. ¿Por qué? Porque uno siente que puede existir un lugar mejor, que puede existir una humanidad un poquito mejor. Bueno, eso nos dicen que es una utopía. Una distopía es todo lo contrario, imaginar un futuro nefasto. Bueno, es realmente lo que vemos que algunas personas con actitudes que decíamos que sienten que tienen mucho poder, van generando eso que alguna vez Pepe Arias, el actor y director del Tercer Apetito, nos dijera cuando estuvo acá en el estudio. A veces la ficción, bueno, decimos, ¿qué hacemos? Porque ya esta gente lo está haciendo todo. Bueno, eso es la distopía, pensar en un futuro. Bueno, nosotros tenemos que luchar y saber y convencernos que vamos por el camino correcto, aunque sea difícil, aunque nos bombardeen mediáticamente, tecnológicamente, saber que vamos por el camino correcto y que lo que hacemos es luchar por aquel que necesita y por las generaciones futuras, que ni siquiera saben
que los depara. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, en FM 105.9. No te vayas, seguí con nosotros, que nos vamos a seguir abrazando y a caminar juntos. Y nos quedamos mirando con la productora por la letra de una banda que admiramos, que ya no están juntos, pero en nuestros corazones siguen sonando, porque hace mucho tiempo que nosotros los pasábamos acá en Ecológicamente y volvimos a pasarlos después como decía, de mucho tiempo. Y en un momento terrible, porque dice: dale un arma a un niño y vas a ver qué divertido. Viviremos en el Valle de los Muertos. En tiempos donde nos enteramos que hay niños que tienen armas, niñas que tienen armas, niños, niñas que por desafíos que generan las redes sociales, por miedo, por temor, no por ser malos y malas, sino por esa inducción, esa perversidad que hay desde algún lado muy oscuro, que generan que tengan actitudes que nos generan asombro, que pensábamos que era solamente de películas, y esta canción de Los Pibitos es muy vieja. Y hoy nos enteramos que hay niños y niñas que tienen armas, niños y niñas que tienen o que hacen actos agresivos para con sus compañeritos, compañeritas, pero que son llevados, instados por la tecnología. Por eso te decimos, tenemos que estar muy atentos, muy despiertos, muy despiertas, saber discernir qué es lo que nos está pasando, qué es lo que quieren que hagamos. Bueno, el amor rompe con todo eso. Y en este momento, porque la productora me está haciendo señas y es fundamental, vamos a hablar con Maximiliano Villarreal, él es abogado de derechos humanos, a propósito de la situación de estas 8 personas que fueron detenidas en gravísimas condiciones. Hemos hablado el sábado pasado y necesitamos seguir con este tema porque vos te tenés que enterar qué es lo que sucede en Mendoza. Hola, ¿cómo estás, Maximiliano? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para toda la audiencia. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo y tal como dijimos la semana pasada, es fundamental saber ahora en qué situación están, no solamente si fueron liberados las 8 personas, sino en qué situación legal están ahora. Bueno, mira, las 8 personas ya fueron liberadas en 2 tandas, por así decirlo. Primero fueron liberados 6 compañeros, principalmente los que estaban solamente acusados de cortar la calle y alguna otra acusación menor de lesiones o resistencia a la autoridad. Pero la situación sí la hemos tenido con una compañera y un compañero que fueron acusados de quererle sacar el arma reglamentaria a 2 policías, ¿sí? Uno por cada uno. ¿Por qué digo que es una situación grave? Digamos, porque la acusación de la Fiscalía está solamente basada en una cuestión de una prueba testimonial. Es decir, no hay ninguna otra prueba que sustente que estas personas, o sea, que estos 2 compañeros le sacaron el arma o intentaron sacar el arma reglamentaria a un policía. No hay videos, no hay testigos. Los otros testigos que declararon, es decir, otros policías que declararon en el propio expediente, han dicho que no han visto nada, y en general están basadas en suposiciones, inclusive las testimoniales de estos 2 policías que dicen que le quisieron sacar el arma. ¿En qué sentido? Uno dice, sentí como que me estaban queriendo sacar el arma. ¿Y cómo hizo? No sé. ¿Y cómo funciona el mecanismo? Bueno, es un mecanismo a presión. Pero entonces, ¿de qué manera se podría haber hecho? Y no lo vi, así que no puedo decirlo. Entonces, ¿de qué manera de verdad podés asegurar que esta persona quiso sacarle el arma? Bueno, no hay ninguna manera. Eso la Fiscalía finalmente algo de nota tomó, y más que nada también por el crecimiento del repudio a nivel nacional, que empezaba a crecer, a nivel provincial. Se hizo una conferencia de prensa muy importante el día lunes, con organismos de derechos humanos, con diferentes organizaciones de la oposición política acá en Mendoza, y entonces finalmente con una de las compañeras decidieron simplemente acusarla de tentativa de robo simple, como para bajarle la calificación y de esa manera que quede en libertad. Y el otro compañero directamente terminaron dándole la libertad, ¿sí? Siguen acusados de eso, así que siguen en una situación grave, principalmente estos 2, pero por lo menos estamos peleándola en libertad, que eso es lo más importante. Sí, fundamental. Esto que acabas de contarnos también reviste de la misma gravedad
que el artículo que aplicaron para alguna de las personas detenidas en aquella oportunidad, esto de decir, che, sí, bueno, me pareció, pero no vi, es como muy complicado. Sabemos que en una situación común y corriente, que no tenga que ver con la defensa del agua, que no sea en el territorio de Mendoza, sabemos que está pasando por una situación muy particular, eh, no pasaría. Digamos que esto es, no se lo puede sacar de contexto, y el contexto es Mendoza. Es una situación muy pero muy grave, que con ese relato estas personas sean denunciadas, y en la cual no tienen pruebas suficientes como para efectuar semejante acusación. Claro, acá, mira, hay una cuestión que se viene discutiendo mucho también a nivel teórico en el derecho, que es el problema de los estándares probatorios. Es decir, ¿desde cuándo un juez, un fiscal, deciden ir avanzando en las diferentes etapas de un proceso penal? Que principalmente el proceso penal acá en Mendoza tiene que, la primera etapa es la imputación, que es cuando te dicen, mira, vos posiblemente cometiste este delito, o a priori, digamos, por la prueba que hay, podés haber cometido este delito, entonces te decido imputar para que vos te puedas defender. Entonces, de ese momento empieza la defensa, por eso la imputación es un hecho muy importante, desde tanto del lado de la acusación como del lado de la defensa. Después viene la etapa de elevación a juicio y obviamente después viene el juicio y la sentencia. El tema cuál es, que para poder imputar tiene que haber un mínimo de rigor, porque a vos te están acusando de algo. Además, te pintan los dedos, te ponen en un sistema, te sacan huella genética, es decir, pasás a estar a disposición de la justicia penal, que no es poco, no es poca cosa estar a disposición de la justicia penal. Tenés que informar si cambias de domicilio, es decir, implica un agravamiento en tus condiciones de libertad personal, independientemente de que no estés detenido. Entonces tiene que haber un mínimo estándar. Entonces, si nosotros bajamos los estándares a que con simplemente una testimonial alguien pueda estar aprendido o a disposición así nomás del Ministerio Público Fiscal y de la justicia penal, entonces eso habla de una justicia y de una provincia completamente autoritaria, que está dispuesta a detener personas inocentes y a meter presa a personas inocentes para que no se le escape ningún culpable. Que esa es la cuestión acá, ¿se entiende? Digamos, es si nosotros tenemos una sociedad donde queremos que ningún inocente esté preso a costa de que capaz que algún culpable quede libre, o si queremos una sociedad en la que todo el mundo va a estar preso porque es sospechado a priori de que puede haber cometido un delito simplemente por ser señalado de eso. Claramente habla del deterioro institucional de Mendoza, de una fuerza política que ha gobernado durante 10 años la provincia, que ha disciplinado jueces, que ha nombrado a la mayoría de los jueces, que ha nombrado a la mayoría de los fiscales de hace 10 años en adelante, que controla la Corte Suprema de la provincia, que controla la Procuración y que ha disciplinado al Ministerio Público Fiscal, al Poder Ejecutivo. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo hoy como consecuencia y de esta política represiva que se manifiesta muy concretamente cuando hay cuestiones políticas de fondo, que obviamente también después se nota en las cuestiones más comunes, digamos, porque hay gente que termina siendo apresada por tonteras y pasa 6, 7 días en una prisión, pero acá se torna de mayor gravedad porque estamos hablando de una manifestación, es decir, la represión de un hecho constitucional, popular, porque habían más de 2.500 personas movilizadas ese día. Entonces está, y también esto de la criminalización de la política, porque si vos decís, bueno, no, mira, yo tengo diferencia con los ambientalistas porque ellos mienten, bueno, discutilo, hace campaña, discutámoslo, políticamente hablando, en una sociedad democrática. Ellos evidentemente no lo quieren hacer, lo que quieren hacer es palo y a la bolsa, en este caso, defendiendo los intereses de las mineras. Bueno, Maximiliano, insistimos, al igual que el sábado pasado, seguiremos en contacto. Es muy importante saber cómo siguen estas causas, porque las acusaciones son graves, son infundadas, tal cual nos estás contando, y bueno, y revisten de una gravedad no solamente por lo que ya pasó, sino por lo que puede pasar. Es muy importante. Sí, exactamente eso. Ya llevamos 40 detenidos, aprendidos desde el 2025 hasta acá, solamente por cuestiones ambientales. Pues ya tenemos desde el 2021 cuestiones vinculadas a sindicales, a piqueteros o a organizaciones sociales, pero ahora el ensañamiento ha sido mucho mayor y principalmente también las denuncias que nosotros hemos hecho, que avanzan, pero no al mismo nivel que las otras,
donde denunciamos las torturas en espacios públicos, ¿sí? La Subsecretaría de Turismo, que ha sido un lugar donde se ha torturado a los compañeros, y lo mismo que la legislatura provincial, que están oficiándose de hecho de comisarías o de núcleos organizativos de la policía para organizar la represión. Entonces son cosas, la verdad, que muy graves, así que por eso que se conozca y que se salga de la provincia y que se pueda saber afuera de la provincia esto que está pasando es muy importante. Nuevamente muchísimas gracias y estaremos al tanto para cuando vos necesites, para cuando nuestros compañeras de allá de Mendoza necesiten el aire de Ecológicamente y de Radio Parque Vida, estamos a disposición. Igualmente también a disposición para cuando ustedes necesiten algo de acá de Mendoza. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos recién con Maximiliano Villarreal, es abogado de derechos humanos a propósito de las 8 personas detenidas en aquella oportunidad por defender el agua. Bueno, hay 2 que tienen todavía unas causas pendientes y bueno, esto que nos contaba que reviste de una gravedad muy importante, entender esto, trascender la provincia, trascender los territorios, trascender las fronteras como lo hace el agua, como lo hace el viento, como nos vienen diciendo. Necesitamos que te despiertes. Y a propósito de lo que hablábamos antes, inmediatamente antes de la charla con Maximiliano, esto de prestar mucha atención a qué consumimos en cuanto a la tecnología y prestar atención a tu entorno. Esto es un pedido, no es ni siquiera un consejo, no es estrictamente algo que tiene que ver con la función de comunicador, simplemente es unas palabras de amigo, de amiga acá la productora. Prestemos mucha atención qué sucede en nuestros entornos con la tecnología, con lo que consumen, con los reels, con los desafíos, porque ya está trascendiendo la violencia, todo tipo de ámbito. Entonces va a llegar un momento que vos por ahí, cuando te despiertes, digas, ¿qué pasó? Bueno, pasó que en algún momento tendríamos que haber prestado atención. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos dejando que se nos meta en la cabeza y en nuestro corazón? Mucha violencia, mucho odio. Hay una sola manera de contrarrestarnos. Ni siquiera con más violencia y con más odio. Con amor. Suficiente. Suficiente. La herramienta necesaria y fundamental para estos tiempos. ¿Cómo la pasaste, productora? Muy bien, la verdad que excelente el programa, muy interesante todo y bueno, seguimos acá trabajando y aprendiendo. Seguimos aprendiendo y hoy terminamos a las 21. Muy Impresionante. bien. Voy a felicitarte. ¿A mí? Sí. Bueno, era hora, en algún momento por algo, bueno, una felicitación no está de más. ¿Cómo la pasaste, Lucas? Gracias por todo, gracias por lo que hace ahí en el control, por la dedicación que tiene Lucas. Y a vos te pedimos que sigamos juntos, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, como el Rupú, como el Rakiswan, buenos pensamientos. Pum Mangen, que los buenos sueños acompañen a ustedes.